Muy buenas amigos, hermanos, bendiciones, bienvenidos a su canal Palabra de Vida en la Crisis con otro estudio de la escuela sabática muy interesante. En esta semana vamos a estar estudiando un tema titulado Los últimos días, estos últimos días que nos han tocado vivir, así que no te muevas porque en breve volvemos. Aquí estamos, amigos, para analizar junto con ustedes esta hermosa lección tomada del libro de Marcos, la cual tiene mucho significado para nosotros que vivimos especialmente los últimos días. Y de hecho así se titula la lección de esta semana, Los últimos días. Pero antes quisiera invitarte a que ores junto conmigo para que analicemos esta lección de la escuela sabática. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, gracias por tu bondad y misericordia. Al abrir tu palabra pedimos la dirección, la compañía de tu Santo Espíritu, que Él dirija este momento para que las lecciones que vamos a extraer, las informaciones que vamos a dar, nos ayude a seguir creciendo como hombres y mujeres que hemos de heredar el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Los últimos días es el título de la lección para esta semana, y el verso de memoria está en el libro de Marcos capítulo 13 versículos 26 y 27, que dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La lección de esta semana, es una consecución de capítulos que hemos venido viendo en el libro de Marcos. En esta ocasión vamos a entrar en la parte del capítulo 13, pero como se toma desde el capítulo 12 una historia muy interesante, que es como comenzamos esta lección. Pero antes de eso, el capítulo 13 del libro de Marcos nos ofrece una vislumbre de los últimos días. Y el movimiento del pueblo adventista del séptimo día, el Señor le ha depositado en sus manos un gran caudal de información profética, la cual nos hace a nosotros, vamos a decir, responsables de comunicar al mundo lo que debe acontecer en estos últimos días. Por lo tanto, el enemigo no se ha quedado, vamos a decir, tranquilo ante esta realidad, y en lo que se refiere al manejo de las profecías, se han introducido varias formas de interpretarla. Una es el futurismo, que coloca todas las profecías de la Biblia, todas en un futuro lejano, o el preterismo, que coloca todas las profecías de la Biblia en el pasado. El movimiento, la Iglesia Adventista del séptimo día, coloca las profecías del modo presente continuo, y a eso llamamos interpretación histórica. Esta que toma la historia para dar fuerza a lo que la Biblia de algún modo está expresando en el devenir de las cosas. Así que en estos últimos días el Señor quiere darnos una vislumbre clara de lo que nos tocará vivir muy pronto. Pero antes de entrar a lo que tiene que ver con el manejo de las profecías, vamos al día domingo, que allí aparece la historia a la cual nos referíamos. Lleva como título la lección del domingo: dos pequeñas monedas como ofrenda. Dos pequeñas monedas como ofrenda. Aquí aparece una escena muy interesante. De verdad me llamó mucho la atención por los aspectos que contiene. Y vamos a hablar claro sobre un tema muy interesante que está, vamos a decir, unido a esta lección.
Está en Marcos capítulo 12, de versículo 41 al 44. Y es una pregunta que quiero responder junto a ustedes. ¿Cuánto dio la viuda? ¿Y qué dijo Jesús al respecto? Bueno, la viuda entregó 2 blancas. Eran las monedas, vamos a decir, como toda economía basada en metales, en la apreciación del metal, el oro se sitúa en primer lugar, la plata en segundo lugar, el bronce en tercer lugar, el níquel, la bauxita o cualquier otro metal se coloca en tercer lugar, y la blanca era, vamos a decir, una especie de bronce que se utilizaba como intercambio también de esto. Así que ella colocó vamos a decir, en el alfolí una ofrenda que era insignificante ante los ojos humanos, pero nuestro Señor Jesús notó este acto, porque ella no colocó allí, vamos a decir, 2 simples monedas. En esta moneda ella estaba colocando todo lo que tenía. Y al colocar todo lo que tenía, estaba colocando su vida. Es interesante que muchas veces lo que nosotros damos, sea de ofrenda, sea de regalo o cualquier persona, muchas veces esto no compromete ni mi vestido, ni mi comida, ni mi casa, ni el sostenimiento de mis hijos, ni nada que tenga que ver con mi salud. O sea, que yo doy simplemente, vamos a decir, de lo que sobra. Y fue algo que Jesús recalcó con respecto a los ricos, que daban mucho con relación a ella, porque ella entregó todo lo que tenía. Yo hago esta pregunta: cuando nosotros damos al Señor, ¿de qué forma damos? Damos todo lo que tenemos en sentido simbólico, claro está, o sea, dando a ver que en nuestro corazón no hay reserva en cuanto al servicio a Dios, o simplemente nosotros damos de lo que no compromete nuestro estilo de vida. La viuda entregó la vida en esa ofrenda. Lo que ella entregó no era lo que le sobraba, que no comprometía su comida, su ropa, alquiler, etcétera, o su medicina. Ella lo dio absolutamente todo en fe. En fe. Ahora bien, aquí aparece un punto muy interesante que quiero recalcar con respecto a la última parte de la lección, que dice: es verdad que los líderes tienen la sagrada responsabilidad de usar los recursos en armonía con la voluntad de Dios. Pero aún así, aún si no lo hacen, quienes dan para la causa de Dios son de todos modos bendecidos en su dadivosidad, así como lo fue esta mujer. Por otra parte, retener diezmos y ofrendas cuando los líderes cometen faltas significa que la dadivosidad es atada a las acciones de ellos en lugar de ser una expresión de gratitud hacia Dios. Independientemente de cuán tentador sea ese proceder, es erróneo. Hay una serie de personas las cuales entienden que no deben apoyar la obra de Dios con su dinero, porque quienes administran ese recurso se enriquecen con él mismo. Y ojo con esto, no es que no sea verdad, pero Dios a cada cual le pedirá cuenta por lo que hace. Ahora, ¿qué dice la hermana White de retener el diezmo porque un líder no esté dando ejemplo del mismo? Dice ella en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, la página 106, dice: el Señor no nos hizo jueces para decidir si la parte que corresponde a los ministros en el ministerio está bien o no. Y otra parte ya dice: ninguna persona debe de retener los diezmos como una excusa para satisfacer su sentido de justicia hacia un ministro o por cualquier razón. Ahí en el mismo libro, página 104, para que ustedes también puedan de algún modo estudiar un poco más a profundidad el tema. Ahora, ¿qué es lo que realmente importa al momento de nosotros dar una ofrenda, ya dar la ofrenda o ya sea el diezmo? Lo que hay en nuestro corazón.
con quién es que realmente estamos colaborando. Porque déjeme decirle, aún lo que uno considera personas justas, honestas, responsables, también tienen sus problemas espirituales, que no necesariamente tienen que ver con administración económica, obvio, pero también pueden tener otros problemas espirituales. O sea, nosotros no vamos a encontrar un ministro que esté 100%, por así decir, a los ojos humanos, en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo estoy yo ofrendando? ¿Qué estoy dando? ¿Qué le entrego al Señor cuando le devuelvo lo que Él con misericordia y amor ha colocado en mis manos? Cada centavo, cada peso, cada dólar que el Señor coloca en nuestras manos representa un aspecto de la mayordomía que Dios quiere que yo rinda. Pues Él también me pedirá cuenta por los recursos que puso en mis manos. No solamente por el 10 ni por la ofrenda, sino por el 100% de lo que Él puso en mis manos, Él me pedirá cuenta. Pues a veces pensamos que solamente Dios pedirá cuenta del diezmo y la ofrenda. No, Dios pedirá cuenta del 100% de lo que puso en mis manos. Por eso, cada centavo que yo gaste, cada peso o dólar que yo invierta o maneje, debo saber de qué manera lo utilizo para que cuando yo sea llamado a dar cuentas, pueda ser encontrado como un siervo fiel. Y que con lo que coloquemos, lo demos con gratitud y alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Amén. Aquí entramos entonces en la parte del lunes, donde entramos en el aspecto profético de los últimos días. Marcos capítulo 13, versículos del 1 al 13, da una referencia secuencial de lo que serán estos últimos días. Y el Señor lo ilustró con la destrucción de Jerusalén. De hecho, hay un capítulo en el libro de ese Conflicto de los Siglos, la destrucción de Jerusalén, primer capítulo, que la hermana White dice que la historia de Jerusalén se va a repetir. ¿En qué aspecto? O sea, Jerusalén sirvió como una ilustración para el Señor Jesús en cuanto a lo que ha de suceder en estos últimos días al mundo entero. Así que lo que ahí se da en micro, el Señor, en lo que se va a dar en nuestras vidas será macro. Los mismos eventos, pero con magnitudes totalmente distintas. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Porque a veces pensamos que porque se dé localmente una u otra situación, eso representa un evento de los últimos días. No, los eventos de los últimos días tienen magnitudes universales, o sea, mundiales, no necesariamente son locales. Porque, por ejemplo, porque haya hambre en África no significa que por eso es una señal de los últimos días, no. El hambre tiene que ser un asunto que afecta a todo el mundo. Eso es lo que lo constituye una señal de los últimos días. Porque hambre siempre ha visto, terremotos siempre han sucedido, guerras siempre desde que entró el pecado a este mundo, todas estas cosas han sucedido, pero nunca, o muy pocas veces, mejor dicho, han sucedido de manera mundial, que es como la Biblia así lo refiere, para que eso se constituya una señal de los últimos días. Teniendo esto claro, todo lo que Jesús lo que quería ilustrar a los discípulos en este caso era que todo lo que sus ojos estaban viendo, la magnificencia del templo, iba a ser destruida, iba a ser derribada por la maldad de los que estaban habitando en este momento Jerusalén. Nunca los juicios de Dios han venido por un antojo del Señor o por una decisión arbitraria de Él, no. Siempre ha sido como el resultado del pecado del hombre. En el diluvio, en Sodoma y Gomorra, en Jerusalén, y en los sitios que tuvieron el pueblo de Israel, todo esto fue el resultado de la impiedad, de la maldad del pueblo. Así que los eventos de los últimos días son el resultado de la impiedad del corazón del hombre, de su alejamiento de la misericordia de Dios, de su alejamiento de esa gracia que el Señor deposita en nosotros de manera gratuita para que nos proteja y para que nos guarde. Porque la gracia no es solamente para salvarnos, sino también es para protegernos
de la maldad que Satanás quiere hacernos a cada uno de nosotros. La gracia también tiene que ver mucho con esto. Así que la Biblia en este sentido, en Marcos capítulo 13, del 1 al 13, también da otro aspecto muy interesante. Y es que no habrá solución humana a los problemas sociales que tenemos. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque día a día la humanidad, el ser humano, anda buscando una solución a los males que aquejan a la sociedad. Y el libro de Marcos está diciendo que no habrá solución para el hambre, que no habrá solución para los movimientos telúricos, o sea, para los terremotos, que no habrá solución para los problemas, para los alborotos que se suscitan en la sociedad, que no habrá soluciones para las grandes enfermedades, porque todo esto constituirá en su momento una señal de los últimos días. Y va a suceder porque no habrá solución más que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ante esto, nosotros los que somos cristianos, los que creemos en las Escrituras, tenemos que estar conscientes de eso. Que no habrá solución política, que no habrá solución científica de ningún tipo que traiga como una panacea, una solución a los problemas que aquejan esta humanidad, porque el principal problema de esta humanidad es el pecado y solo en Cristo Jesús hay solución. Y tristemente, día a día el hombre procura más alejarse de Dios que acercarse a Él. Los eventos finales no solamente están en Marcos capítulo 13, sino también está en Mateo capítulo 24 y 25 y también en Lucas capítulo 17. Y juntos los tres nos ofrecen un panorama de lo que constituirá los últimos días. Así que es muy interesante todo esto. Y de verdad que yo quiero leer, antes de pasar a la siguiente lección, un pensamiento que aparece en el Deseo de toda la gente, en la página 598, que dice: al ser traída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles debieron haber sido los pensamientos que guardó para sí el rechazado? El espectáculo que se le ofrecía era bello en verdad, pero dijo con tristeza: lo veo todo. Los edificios de veras admirables, ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles. Pero escuchen mis palabras, llegará el día en que no será de aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué significa esto? Que no hay seguridad humana fuera de la misericordia de nuestro Dios. Lección del martes. La abominación asoladora. Quiero decir que hay muchos temas dentro de las profecías bíblicas que son enigmáticas para algunos, o sea, que como que no encuentran cómo explicarla de manera sencilla. Y de verdad esto se debe a dos cosas, a mi modo de ver. Pueden haber más o quizás menos. Número uno, poco interés de conocer la voluntad de Dios. Y número dos, poca dedicación a conocer esa voluntad. El hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. Y por otro lado, muy poco le interesa saber cuál es. Por eso, cuando entramos en las Escrituras, no debemos ir tratando de resolver por nuestra propia cuenta lo que Dios ha revelado, sino que a través del estudio de ella, el poder del Espíritu Santo, obrando en el corazón de manera que Él ilustre lo que el cielo quiere que nosotros entendamos, entonces las profecías van a ser claramente colocadas en la mente. Así que, la abominación asoladora, ¿qué es una abominación? Según el libro de Levítico, capítulo 18, capítulo 20 y Deuteronomio, capítulo 7, la abominación, según la Biblia, es considerado algo impuro, algo desagradable, como una adoración a un ídolo, una relación que Dios no estableció, como lo define el libro de Levítico, o algo así que no tenga nada que ver con el Señor, distorsionándolo de una manera, vamos a decir, muy marcada. Y asoladora significa que esa abominación terminará, o sea, destruirá, dejará asolado, vacío, por donde esté en algún momento determinado. Así que
La abominación asoladora a la cual Jesús se refiere es un símbolo de idolatría. Y voy a referirme brevemente a esto que dijo nuestro Señor Jesús, que está en el libro de Daniel, capítulo 9, en el capítulo 11 y el capítulo 12. Pero ¿a cuál de las tres se estaba refiriendo Jesús? Específicamente, la que tenía que ver con el cumplimiento del tiempo en el cual él le tocó vivir, que es Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Justo en la primera parte del cumplimiento de las profecías de las 2300 tardes de mañana, que hay una parte de ella que está en el capítulo 9, versículos 24 y 25, que son las 70 semanas. Al término de esas 70 semanas se iba a cumplir la abominación asoladora con respecto a Jerusalén. Claro, esto tiene un paralelo para los últimos días que afectará no solamente a una parte del mundo, sino de manera completa. Y esto entonces es lo que tiene que ver con Daniel capítulo 11 y capítulo 12. Pero bueno, ese no es el punto al cual nosotros nos estamos refiriendo en este momento. Nos estamos refiriendo a la abominación que aconteció en los días de Jesús. La abominación, dice el libro de Daniel, que iba a ser colocada en el lugar santo. Para los israelitas, el lugar santo, así como el Señor lo había dicho, era el santuario. Según el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 25, dice: y apartadme un santuario para que yo habite en medio de ustedes. O sea, el santuario se constituía en Israel como un lugar santo. ¿Qué pasó? En la medida que el pueblo de Israel fue apartándose del plan divino, incluyendo la muerte de Jesús, y luego el apedreamiento de Esteban, marcaron una separación del pueblo de Israel de la voluntad revelada del Señor. Así que ya para el año 70, año 68, hay un historiador que se llama Flavio Josefo, el cual amplía bastante esto. Le invito a que lo busquen en las guerras de los judíos, así se llama esta obra, la guerra de los judíos, y que ahí pueden investigar un poco más de esto. Ahora, ¿qué pasó? Hubieron en Jerusalén, antes de la destrucción del templo, hubieron dos sitios. Uno por Tito, general Tito, romano, y otra por Sestio Galo. En la primera, que fue Tito, ellos sitiaron Jerusalén por un tiempo, y lo que aconteció allí es tremendo. No tenemos tiempo de compartirlo todo, pues esto es un espacio que no tenemos mucho tiempo para desarrollar estas cosas. Y cuando hubo un momento que al parecer, incluso lo dice Flavio Josefo, misterioso, los romanos agarraron su estandarte, o sea, el símbolo de la fortaleza romana, y lo colocaron en el atrio del templo. Cuando colocaron esto allí, de manera misteriosa, dice que se retiraron, se fueron. Los judíos tristemente malinterpretaron esto como que Dios había hecho que Israel ganara la batalla sobre los romanos. Inclusive muchos de ellos le fueron atrás, lo persiguieron para matarlo. Pasados los días, cuando llegó la noticia a Roma, entonces de Roma enviaron otra comisión, y esta vez dirigida por Sestio Galo. ¿Qué quiere decir? Cuando Jesús habló de la abominación asoladora, era el momento para que los cristianos fieles salieran de Jerusalén, pues las puertas se abrieron del sitio y ellos pudieron salir. Dice el hermano Juan ahí en el capítulo La destrucción de Jerusalén, que ni un cristiano pereció en el sitio, porque estuvieron atentos a la señal que Jesús había dado, la abominación asoladora. Inmediatamente ellos vieron que esa abominación quería colocar el estandarte romano en Tierra Santa. Inmediatamente ellos estuvieron apercibidos de lo que dijo el Señor Jesús y salieron. Ninguno pereció, pero los que malinterpretaron el evento, tristemente murieron en el segundo sitio. Bueno, ya hemos así a modo general tocado la parte de la abominación asoladora. Espero que les haya servido lo que hemos compartido.
Así que vamos a la lección del miércoles. La gran tribulación. Dentro del movimiento adventista, la iglesia adventista, dentro muchas veces de conferencias, estudios bíblicos y todo eso, se habla mucho de una persecución futura. Esta persecución que aconteció en los días de los discípulos, el Señor Jesús se lo advirtió y eso lo vimos en lecciones pasadas cuando se hablaba del costo de seguir al Señor. Así que Marcos 13:14 se refiere a la abominación asoladora y es el eje alrededor del cual gira el capítulo. Entonces Marcos 13:19 también marca un punto de transición y se refiere a una gran tribulación sin precedentes desde los días de la creación del mundo. De hecho, la hermana White dice en el capítulo la destrucción de Jerusalén, dice que para atenuar lo que va a acontecer en los últimos días, el Señor lo ilustró con la destrucción de Jerusalén. O sea que lo que va a acontecer en estos últimos días tendrá una magnitud superior a eso. Superior a eso. Así que la persecución, en este caso, es el resultado, y aquí el material no lo coloca, pero lo voy a hacer a modo de aporte a lo que aquí está refiriendo. La tribulación en este caso será el resultado de declarar la abominación que se querrá colocar dentro del mundo cristiano, que será el estandarte de la iglesia mundial en ese momento, que será la iglesia católica, y se colocará el estandarte de ellos, su insignia, que lo representa a ellos como el día del Señor, que es el domingo. ¿No? El domingo para este tiempo representa esa abominación asoladora. ¿Por qué? Porque la misma iglesia católica admitió que cambió el día sábado por domingo. Y Dios no ha hecho eso. Nunca ha sido el deseo de Dios cambiar su ley. Si así hubiese sido, el mismo Jesús lo hubiese declarado. O sea, que en esa vamos a decir, en ese atrevimiento de la iglesia católica, ha colocado en lugar santo algo de origen humano. Y el pueblo de Dios de los últimos días se levantará a denunciar esto, y como consecuencia de esto, entonces vendrá la gran tribulación. Así que toda la lección del miércoles habla específicamente de esto. Así que hay un seguimiento consecutivo sobre lo que plantea el orden profético. Después de la abominación, la persecución, y después de la persecución entonces viene la desolación de la tierra. Entonces, después de esta desolación de la tierra, producto de las plagas que van a estar cayendo sobre la tierra, producto del alejamiento del hombre de Dios, entonces vendrá el Hijo del Hombre, que es la lección del jueves. Este evento es el final, que marca la pauta final de la historia terrenal del pecado, vamos a decir, sin interrupción. Así que la venida de Cristo, declarada en Apocalipsis capítulo 1, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 17, Marcos capítulo 13, que anuncia la segunda venida del Hijo del Hombre. Esa es la gran esperanza que tenemos nosotros. Según Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para cada uno de ustedes. Y si me fuere, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que el Señor te bendiga y que esta bendita esperanza de la segunda venida de Cristo more en tu corazón. Bendiciones.